buenas tardes, gracias por estar con nosotros en una nueva emisión nuevamente de Un Cafecito con Jesús. Venimos a acompañarles en esta tarde abriéndoles un tema, el complemento de un tema que estamos viendo los días martes. Vamos a extenderlo un poquito, ¿no? Quedaba algunas cositas por allí y sobre todo tratar de resumir lo que hablamos el pasado martes en nuestro programa El Faro. Así es de que les agradecemos que estén con nosotros en esta tarde, que nos acompañen y sobre todo que reciban la palabra, el aprendizaje que tenemos para el día de hoy. Señor, te damos gracias en esta tarde. Ponemos, Señor, en tus santas manos esta palabra, Dios mío. Gracias, mi Señor, por tu comprensión con nosotros. Gracias, mi Señor, por mostrarnos tu luz y tu verdad. Caminamos, Señor, hacia ti. Caminamos, Señor, en el conocimiento tuyo. Acrecentamos nuestra fe, mi Señor, a través de la palabra. Gracias, bendito Jesús, y ponemos esta enseñanza en tus santas manos. Sé tú hablándonos en esta tarde. Gloria al nombre de Jesús. Ya comenzamos en un momentico. Bien, ya estamos aquí en nuestra presentación y como les dije iniciando el programa, vamos a hacer es un complemento acerca de algo que estuvimos viendo el martes pasado. Estábamos en una serie que se llamó Lo del Milenio, donde vimos muchas características de lo que va a pasar durante el milenio, el reinado de Cristo ya en su segunda venida a la tierra. Y dentro de ese milenio, hablamos ya en la parte final de algo que se menciona allí, que es la guerra entre Gog y Magog. Tocamos algunos punticos por allí y quedaron algunas cosas sueltas. Yo quiero hoy hacer una reflexión completa acerca de lo que es Gog y Magog, tener un conocimiento más claro de quiénes eran estos personajes y qué influencia tienen a través de la palabra hacia nosotros, hacia el mundo en general, ¿no? Cómo influenció en el tiempo pasado y cómo va a influenciar en un futuro. Bien, vamos a ir a mi presentación, que la tengo por acá, a ver. Pero antes no olvidemos la palabra que nos dice allí el Señor. Dice en el Salmo 31:3, guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre. Siempre tenemos que tener en cuenta estas cositas. Nuestra roca, nuestro verdadero camino es el Señor. Y como está diciendo el salmista, solamente le pedimos, Señor, guíanos a través de ese camino que debemos seguir. Tú eres, Señor, nuestra fortaleza, eres nuestra roca. Siempre que nosotros permanezcamos unidos y atados a Él, parados sobre la roca, sé que a pesar de que cualquier tormenta que venga, no nos podrá tomar ni nos podrá atacar. Dirige, Señor, por amor a tu santo nombre, dirígenos en todos nuestros caminos, en todas nuestras decisiones que tomemos cada día. Gloria al nombre de Jesús. Nuestra vida debe estar puesta y nuestras decisiones, nuestros planes en las manos del Señor. Y Él allanará caminos seguramente. Gloria a Dios. Ahora sí vamos entonces a nuestra presentación. Allí, Gog y Magog, dos personajes que se mencionan principalmente en dos pasajes y dos libros dentro de la Biblia, ¿no? El libro de Ezequiel y el libro de Apocalipsis. Por el hecho de tener el mismo nombre, Gog y Magog, se tiende a pensar de que son los mismos personajes, ¿no? Y que se habla de la misma batalla, porque en general son batallas las que se denominan o los personajes que están inmiscuidos en ese momento. Cuando se habla de Ezequiel, se habla de una batalla de varios lugares, de varias regiones, de varios países que vienen contra Israel. E igualmente, en el libro de Apocalipsis se nos menciona de una batalla que va a ocurrir al final del milenio del Señor, después de que ya ha concluido todo. Como les digo, debido a que están los dos nombres, ¿no? Igual, tanto allí en Ezequiel como en Apocalipsis, se tiende a pensar de que son las mismas situaciones. Pero vamos a mirar a través de este estudio que son cosas completamente diferentes, que si bien los nombres son similares,
realmente los hechos que acontecen son totalmente diferentes tanto en un lado como en el otro. ¿Por qué? Uno se preguntaría por qué entonces se utilizaron los mismos nombres si son eventos distintos, o es que los mismos personajes vuelven a aparecer. Y no es exactamente. Parece ser que el Señor, a través de su palabra, lo único que quiso significar es que las mismas situaciones que se vivieron con Israel en tiempo antiguo, se va a vivir de parte de la iglesia y de parte de los nuevos cristianos en el nuevo milenio. Las mismas situaciones que se vieron allá se van a volver a repetir. Es como un ciclo, ya lo hemos mencionado varias veces, que los ciclos siempre tienen a repetirse y esta ocasión es lo mismo. Hay un ciclo que se está repitiendo del tiempo antiguo hacia un futuro. Es algo que va a aparecer en un tiempo futuro, quizás muy pronto, o no sabemos en qué momento. Pero esos dos eventos que se mencionan eh, parece que tienen características muy similares y por eso es que se cree que entonces los nombres sean los mismos, para representar que las mismas situaciones se suelen dar, se vuelven a repetir, se vuelven a repetir, pero nuevamente el final será igual, cuando el Señor viene y destruye al, al enemigo. Gloria a Dios. Entonces vamos a conocer cuándo se dan esas dos guerras, tanto el Agua y Magog, en los dos eventos y qué características tienen cada una de esas dos guerras para podernos situar exactamente en el lado de la profecía donde ocurre. Vayamos entonces a nuestro primer slide aquí que tenemos. Y para eso vamos a leer unos pasajes de la Biblia. Vamos a leer casi todos los pasajes de la Biblia. Para con eso nos adentramos y sabemos de qué se trata la situación. ¿Qué es lo que ocurre en cada evento? Después de que hayamos leído lo que ocurre en cada evento, ya podremos tener más en claridad qué cosas son las que pasan aquí y qué cosas son las que pasan allá. Por eso es necesario leer la palabra del Señor y leer estos pasajes muy cuidadosamente. Así es que los invito que tomen su palabra. Si no tienen su palabra, yo la voy a leer de todos modos. Solamente quiero que me presten atención y que le presten atención a la palabra, lo que dice. ¿Cómo está descrito cada evento? Como les digo, esto lo hicimos el martes, el estudio, pero ayer lo hacemos un poquito ligero, tocamos algunas cosas. Por ejemplo, el caso de esto, no leímos los versículos, no leímos todos los pasajes que atañen, digamos, a estas guerras. Y entonces nosotros veníamos hablando y no, resulta que cuando Magos hacía esto y hacía aquello, y claro, si no hemos leído la palabra, pues no sabemos exactamente de qué cosa nos están hablando. Por eso hoy quiero leer los versículos y que tengamos en claro qué está pasando en cada cosa. Profecía contra Gog. Voy a leer Ezequiel 38. Dice así la palabra del Señor. Vino a mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesach y Tubal, y profetiza contra él. Notemos entonces aquí lo que está diciendo, ¿no? Gog es un príncipe, mientras que Magog es la tierra. Ahí, eso lo vamos a tener en cuenta porque van a haber ya por ahí diferencias. Mientras en un lado las dos regiones que se mencionan son como dos pueblos, Gog y Magog, como dos pueblos. Aquí no. En este, nótese muy en claro que está diciendo que Gog es el príncipe de la tierra de Magog. Entonces, ahí Gog tiene una connotación completamente distinta. Versículo 3 dice: Y di, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Vuelve y lo ratifica nuevamente. Gog es el príncipe de esa región. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Caballos y jinetes de todo en todo equipado, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cusfut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Torgama, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Ahí hay una lista entonces en general de los pueblos que van a ir a atacar a Israel, pueblos que vienen del norte. Y nótese que hay una lista de países o de regiones que se están mencionando allí. Muy distinto a la parte final que se mencionan, es una guerra general. Aquí se mencionan solamente unos países
Ya vamos a mirar de qué países les da unos nombres, pero vamos a saber que esos nombres hoy en día representan unos países que están por allí en Europa, en África, algunos en Asia. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Solamente por ahora quiero que tengan en cuenta que son algunas regiones, no es el mundo entero, son algunas regiones. Menciona que de la parte del norte muchos de ellos vendrán a atacar a Israel. Versículo 7 dice: prepárate y apercíbate tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serán visitados. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra que será a todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Versículo 10 dice: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Esta descripción hay que tenerla en cuenta. Van a subir esos pueblos contra Israel y dice que será un pueblo que va a estar tranquilo, que va a estar reinando de paz. Dice no tiene murallas, no tiene cerrojos. Es un tiempo de paz y hay que tenerlo en cuenta porque esto va a ser una clave para entender cuándo es que se va a dar esa guerra, esa primera guerra de Gog y Magog. ¿Cuándo se va a presentar? Y entonces tengamos en cuenta ahí, Israel va a estar en un tiempo de paz, en un tiempo de tranquilidad, donde no habrán guerreros, donde no habrán barreras dentro de las puertas ni nada, sino que estarán desde allí en los montes pastoreando y haciendo sus labores seguramente diarias, comunes y corrientes. Sigue diciendo, versículo 12, para arrebatar despojos y para tomar botín, para romper para poner en tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado, de posesiones y que mora en la parte central de la tierra. Saba y Dedán y los mercadores de Tarsia y todos sus príncipes dirán: ¿ha venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho Jehová cuando el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad. ¿No lo sabrás tú? Vuelve y repite nuevamente que el pueblo de Israel estará habitando en seguridad. Como les digo, hay que tenerlo en cuenta ese pequeño detalle porque ese nos va a dar luces acerca del tiempo en que se va a dar esta primera guerra. Dice, versículo 15, vendrás de tu lugar, de las regiones del norte y de muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Los lugares son del norte, vamos a mirar qué lugares son los que están sobre ese lugar y vuelve y repite, serán varios pueblos de esos. Versículo 16. Subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, y será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano.
Esta es la forma en que va a terminar esa primera guerra contra Gog y Magog. Habrá una gran devastación, una gran batalla, y no solamente, sino que dice que pondrá espada de uno contra el otro, es decir, esos pueblos que se aliaron, ¿no? Para atacar a Israel, que eran amiguitos durante ese trato de invadir a Israel, terminarán por alguna situación traicionándose seguro uno contra los otros y se pondrá, dice, espada uno contra el otro. Se van a matar entre ellos mismos al final de la guerra. Habrá seguramente diferencias como suelen haber dentro del... Primero se unieron para atacar a Israel, pero terminarán siendo enemigos unos con otros y atacándose entre ellos mismos. Sigue diciendo, versículo 22. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y será engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Eh, Siempre el ser humano ha pretendido ser y tener el poder, ¿no? Sobre este mundo. Hemos construido una cantidad de armas impresionantes. El ser humano se ufana de tener bombas, cohetes, aviones, portaaviones, armas de toda índole, de corto, de largo alcance, destructivas, más destructivas y más destructivas aún, y pensamos reinar. Sin embargo, mire que en esta batalla nos demuestra cómo el Señor al final de los tiempos va a llegar y solamente tornando uno de sus dedos hará, dice, que los montes caigan, que se derribe todo lo que está a su paso. Dice ahí el Señor, lloverán piedras, fuego, granizo y los acabarás con todo. Y todo el armamento que tuvo el ser humano no será nada ante la mano de Dios. Es increíble el poder que tiene el Señor, ¿no? Y como el Señor tan pronto cuando torna su mano o su voz, el ser humano nos damos cuenta que realmente no somos nada. Y sobre todo ante la naturaleza, nos damos cuenta por los eventos que pasan dentro de nuestro mundo. Ahorita que hay tormentas, ahorita que hay tornados, que hay lluvias, ríos que se desbordan, hay volcanes que están erupcionando en varios lugares, terremotos cuando se dan, nos damos cuenta que realmente el ser humano ante la naturaleza somos, por más que tengamos tanta tecnología, tanto avance, no somos realmente mucho o tenemos capacidad contra la naturaleza. Y la naturaleza nos damos cuenta que es manejada por el Señor, que Él es el que a su voz los montes obedecen, las aguas obedecen, los mares obedecen, todo obedece a la voz de Dios. Entonces ante Dios realmente el ser humano, por más que avancemos, por más que nos pongamos alas para volar, no alcanzaremos ni siquiera una pequeña dimensión de lo que es Dios. Y estos capítulos nos demuestran eso, solamente. Cuando el Señor se cansa de ver allí cómo están atacando a Israel, cómo está la guerra, cómo está haciendo, un día llega y ya se acaba todo. Es increíble el poder del Señor que tiene contra, o no contra, sino, sí, contra el mal, podemos decir. Cómo el Señor puede dominarlo todo y que nosotros el ser humano no salimos, como lo mencioné alguna vez, más de Babel, que nosotros seguimos en Babel viviendo todos los días, porque el ser humano sigue creyendo que podemos llegar a la altura de Dios y cada día nos damos cuenta que realmente ante Dios nosotros no somos no tenemos gran altura. Gloria al nombre de Jesús. Otro de los pasajes que quiero leer es Ezequiel 39. Voy a leer algunos versículos, voy a leer hasta el 6. Si ustedes gustan, lo pueden leer todo el capítulo 39 de Ezequiel, que también nos habla acerca de lo que es esta guerra, esta primera guerra de Gog y Magog. Ya le digo que son dos. Entonces, Ezequiel 38 y 39 nos hablan de esa primera batalla de Gog y Magog. Como les digo, Magog, la región, Gog, el príncipe de esa región. Ezequiel 39 dice: Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y dile: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Ahí menciona otras dos regiones y vuelve y reconoce a Gog como un príncipe. Te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Nótese que si bien esos pueblos vienen a invadir a Israel, allí dice que es el Señor el que les da permiso, ¿no?
dice, los traeré de esos lugares para atacar a Israel. El Señor siempre ha utilizado esos medios para corregir que Israel eh, reaccione, busque su camino y no se aparte de seguirlo a Él. Eso pasó en el tiempo antiguo. Eh, Como el Señor entregaba, incluso lo dio en esclavitud varias situaciones, cuando fueron a Babilonia, cuando fueron esclavos de los sirios. Recordemos que eso lo permitió el Señor e incluso indujo a ciertos grupos a que lo hicieran. Era para hacer que el pueblo de Israel reaccionara y se diera cuenta, ¿no? Que ellos dependían era de Jehová Dios. Y aún así, lo hacían por un tiempo, volvían y se desviaban y el Señor utilizaba diferentes castigos para hacerlos reaccionar del pecado que estaban cometiendo. Aquí nos está mencionando una cosa similar. Mire que está diciendo que esos pueblos vienen casi que entregados, ¿no? Por parte del Señor. Dice, los conduciré, los haré subir de los montes. El Señor entonces va a permitir que esos pueblos suban. ¿Para qué? Para hacer reaccionar a Israel del desvío que ellos están teniendo. Muy distinto va a ser de la guerra del final, de la otra guerra de Gog y Magog, donde ya el Señor no va a ser el que va a permitir eso y el que va a llevar esos pueblos para que ataquen a Israel, sino que va a ser Satanás el que va a hacer levantar esas regiones o esos pueblos para atacar a Israel. Ya vamos a ver dónde está esa definición. Por ahora, démonos cuenta, en este sitio que esos pueblos del norte vienen, es porque el Señor dice, los conduciré y los llevaré a estos pueblos para que te dominen Israel. Versículo 3 dice, y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo. Aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Y sobre la faz del campo caerán porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas y sabrán que yo soy Jehová. Entonces es como un pequeño resumen lo que hay, dice de la guerra, ¿no? Va a subir esos pueblos, van a atacar a Israel y al final el Señor, como les digo, va a tomar partido dentro de esa batalla, va a defender a su Israel y la destrucción de ella será a punta de fuego, granizo y bueno, una cantidad de cosas. Esa es la primera guerra de Gog y Magog. Entonces nos damos cuenta de ciertas características que tienen esa guerra. Vamos a ver ahora la de Apocalipsis, que como les digo, son dos situaciones completamente distintas, si bien los nombres concuerdan y se mencionan casi igual. Apocalipsis, capítulo 20, dice, cuando los 1000 años se cumplan, o sea que estamos hablando del final del milenio, sabemos que el Señor va a tener su gobierno aquí que se denomina así el milenio del Señor. Al concluir ese milenio es que va a ocurrir esto. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Nótese entonces quién es el jefe en esta situación. Si bien en la primera nos dimos cuenta que el Señor es el que dice, conduciré, quebrantaré, llevaré ese pueblo en contra de Israel, en este lo que nos está diciendo es que Satanás será suelto. Es Satanás el que va a dirigir esas huestes y va a pelear en contra de Israel. Entonces ya hay una gran diferencia entre los dos grupos. En uno el Señor lo permite, casi que el Señor es el que lleva, ¿no?, a esos pueblos a que le ataquen a Israel y lo hagan tomar conciencia. En este no, en este viene ese mismo Satanás y quieres destruir a lo que es Israel. En el primero vimos que decía que eran unos pueblos del norte. En este dice todas las naciones de los 4 ángulos de la tierra. Otra gran diferencia. Entonces de un lado van a venir unos pocos, que serán algunos países, como les digo, ya los hablamos, ahorita los vamos a determinar cuáles son. Y en la otra dice, vendrán pueblos de todos los 4 puntos cardinales. Es decir, el mundo entero se va a reunir para atacar. Entonces ahí hay diferenciaciones grandes entre una y otra. De la tierra a Gog y a Magog. Entonces allí se nota entonces que son dos regiones, Gog y Magog.
son dos pueblos, son dos tribus, dos países o lo que sea, pero en el otro démonos cuenta que Gog y Magog, Gog era un príncipe mientras que Magog sí era la tierra y Gog gobernaba donde era Magog. Entonces ahí hay otra gran diferenciación entre esas dos. Dice el versículo 9, dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces esta sí es una característica muy similar dentro de los dos eventos. Al final, la guerra concluye cuando el Señor dice, bueno, aquí se acabó todo, toma cartas en el asunto. Y en los dos eventos ocurre exactamente la misma situación. El Señor termina esas guerras destruyendo a los pueblos enemigos con fuego, que es lo que se mencionaba allá en el principio, allá en Ezequiel, donde decía que iba a descender fuego del cielo y piedra y no sé qué. En este también dice, y descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces el final de las dos batallas, tanto de la primera de Ezequiel como esta de Apocalipsis, terminan cuando el Señor decide poner manos en el asunto y lanzándole fuego destruye a los enemigos de Israel. Estas son las dos guerras que se presentan entonces. Tengámoslo en cuenta entonces Ezequiel 38-39 y Apocalipsis 20. Dos guerras que se presentan allí, denominadas con los mismos personajes, Gog y Magog. Sin embargo, hay diferenciaciones. En la primera, Gog es un príncipe, Magog en la tierra donde gobierna ese príncipe. Y en la segunda batalla, Gog y Magog son dos pueblos, dos regiones distintas. Suben contra el pueblo del Señor, atacan y el Señor finalmente los derrota. Unos son unos pueblos que vienen del norte, unas regiones. Otros son un pueblo que viene de todo lugar, de los 4 puntos cardinales. Ahí hay grandes diferencias. Veámoslas aquí más especificadas y las tengo en el siguiente cuadro. No, vamos a hablar de la genealogía y luego hablaremos ya de las diferencias de los dos grupos. Veamos de dónde viene este Gog y de dónde viene este Magog, para que nosotros conozcamos un poquito de la historia, de dónde salen estos personajes o quiénes son estos personajes. Recordemos que en la Biblia hay un evento muy conocido que se llamó el Gran Diluvio. El diluvio fue un tiempo cuando llovió de la tierra terriblemente que lo consumió todo. Hubo un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios que fue Noé, y él fue el que subió los animales, él construyó un arca y después subió de a parejas de animales dentro del arca, y los que quedaron dentro del arca obviamente fueron los que se salvaron y volvieron a repoblar la tierra. Pues Noé y su descendencia son los que van nuevamente a repoblar la tierra a diferentes lugares. Veamos lo que nos dice el capítulo Génesis 10, porque allí es donde se menciona a este personaje Magog. Dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé. Entonces mencionan los tres hijos de Noé, Sem, Ca y Jafet, a quienes le nacieron hijos después del diluvio. Obviamente, pues ellos tuvieron su prole también, su descendencia, y ellos viajan hacia diferentes lugares a conquistar diferentes sitios de la tierra. Ellos son los que vuelven a poblar la tierra. Génesis 10:2 dice, los hijos de Jafet, que es el personaje en que nosotros nos detenemos para conocer a Kilo, este mago, dice, los hijos de Jafet, o sea, el tercer hijo de Noé, son Gomer, que más adelante vamos a saber que los de Gomer son el pueblo alemán hoy en día. Magog, ahí es donde se menciona Magog, por eso nos damos cuenta entonces de dónde viene este Magog. Madai, Javán, Tubal, que también lo menciona aquí, Mesec y Tirás. Esos son los descendientes, entonces los nietos que tuvo Noé por parte de Jafet. Ahí ustedes pueden ver un cuadrito donde lo estoy mostrando. El padre de Noé es Lamec, obviamente. Lamec es el padre, viene Noé, que es el que está ahí siguiendo, y luego están señalados los tres de los hijos que tuvo Noé, que son Set, Can y Jafet. Este Jafet es el cual estamos mencionando la descendencia de él, porque de ahí es donde va a venir Magog. Miremoslos aquí, entonces están los hijos de él que son Gomer. Como le digo, ese Gomer son los descendientes hoy en día del pueblo alemán. Los alemanes, vamos a ver que es ese pueblo que se extendió sobre esa región, los de Gomer, y hoy en día pues es Alemania.
Magog, que ya vamos a ver quiénes son, Madal, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Esos son los hijos entonces de Jafet, algunos de los hijos que tuvo Jafet, y ellos son los descendientes de este pueblo de Magog, que son los que son mencionados aquí como un pueblo enemigo para el pueblo de Israel. Eh, a ver, ¿de dónde viene este pueblo de Gog, de Magog? Si vamos atrás, aquí este de Magog, vamos a ver o vamos a darnos cuenta entonces que ese pueblo se extiende sobre Rusia y, y son reconocidos que son los rusos. Por eso se dice, ¿no? Se piensa y se cree que la profecía está relacionada con Rusia, porque ese pueblo de Magog o ese hijo de Magog, ese hijo de Noé, ese nieto de Noé, es un grupo de personas que viajaron hacia la parte norte de esas regiones. Poblaron todo lo que fueron los Urales, toda esa región y se extendieron sobre Rusia. Por eso ese pueblo es Magog. Vamos a mirarlo aquí un poquitito lo que nos dice la lectura. Flavio Josefo. ¿Quién era Flavio Josefo? ¿Por qué se menciona aquí? Es un personaje muy importante dentro de la historia. No solamente de la historia cristiana, sino la historia en general. Nosotros conocemos de los emperadores, conocemos de Roma, conocemos la historia de Grecia, conocemos, porque en ese tiempo habían personas que se dedicaban a colectar la historia, a escribir, ¿no? Lo que pasaba a través, y ellos fueron dejando eso a través de los tiempos. Este señor Flavio Josefo era un historiador. Entonces él mencionó todo lo que ocurrió con Roma en ese tiempo, todo lo que pasaba con Grecia, todo lo que acontecía alrededor. Él lo iba escribiendo en sus tablillas, en lo que fuera, y conocemos de cómo era la convivencia, la vivencia de esos tiempos, es porque personajes como este Flavio Josefo se dedicaron a eso, a contar lo que estaba ocurriendo durante esos años. Es uno de los más importantes historiadores de ese tiempo, Flavio Josefo. Él menciona incluso a Jesucristo en algunos de sus apartes, hablando de un Jesús de Nazaret. Realmente habla poco de Jesús, pero eso demuestra que Jesús existió realmente. Es una prueba de las que sí existió Jesús, porque si él contaba la historia de lo que pasaba, era como el noticiero de ese tiempo, él era el que contaba lo que acontecía y lo iba escribiendo. Si menciona a Jesús en algunos apartes, si lo menciona como un Galileo, un personaje que llevaba multitud y esto, si lo menciona es que realmente entonces Jesús existió a partir de eso. Porque es que mucha gente tiene la tendencia a decir que Jesús lo conocemos o que existe, es gracias a que la Biblia, que fue escrita por ciertas personas, pues nos habla de él y punto. Pero que no existen otros hechos que demuestren la existencia de Jesús. Sin embargo, este señor Flavio Josefo, que ya les digo, es un historiador independiente y no tiene nada que ver, él lo menciona en algunos de sus apartes, y eso es una prueba fehaciente que realmente no solamente en la Biblia es mencionado, sino que Jesús fue conocido a través de ciertas personas, de sus hechos que él hacía en ese tiempo. Ya les digo, Flavio Josefo no habla muy extendido de Jesús, realmente es una cuartilla o algo así nada más, habla poco realmente de lo que era Jesús, pero sí, como les digo, demuestra de que Jesús realmente existió a través de los libros de historia. Pues este señor Flavio Josefo, que es un historiador, él también describió quiénes eran los de Magog. Y él señala que ese pueblo de Magog en ese tiempo se llamaban los escitas. Era un pueblo que, que digamos tenía ciertas costumbres arraigadas. Según él menciona, viajaron de ese lugar a conquistar las partes del norte. Leamos lo que dice allí. Flavio Josefo identificó en efecto a los descendientes de Magog como los escitas, un nombre usado en la antigüedad para la gente del norte del Mar Negro llamado escitas. Y hay una explicación. Más abajo dice, este era el nombre dado en la antigüedad a los miembros de un grupo de pueblos de origen iranio caracterizados por una cultura basada en el pastoreo nómada y la cría de los caballos de monta. El escita
también ha sido usada para referirse a otros pueblos de costumbres similares que ocuparon las regiones de Rusia, de Ucrania y Asia Central. Entonces Flavio Josefo, ya le digo, un historiador independiente, él identifica que ese pueblo de Magog, lo refiere él es como el pueblo de los escitas, que tienen ciertas características, eran nómadas eran personajes que no tenían un lugar definido, sino que iban caminando, buscando alimento, y ese grupo nómada se iba siempre hacia el norte, y de ellos es que son descendientes todos los pobladores de esas regiones. Ahí los menciona lo que son Rusia, Ucrania, Asia Central, todos esos pueblos de esa zona de allá son descendientes de los escitas. Y esos escitas son el mismo pueblo de Magog, que son los descendientes de Noé. Entonces por eso nos damos cuenta que esa gente de allá de Rusia, todos esos lugares, lo que es Ucrania, lo que es tantos países que hay ahí, por eso Rusia es una unión de repúblicas socialistas antiguamente, por eso se llamaba así, porque son varios países, no hay metidos, una cantidad, creo que Rusia es el país que más límites tiene con otros países, creo que 16, si no me falla la memoria, tiene límites con 16 países alrededor, justamente porque es una región bastante grande. Y a esos pueblos, es donde llegaron los descendientes de Noé por parte de Magog. Esa gente es los de Magog. Entonces cuando nos dice allí la palabra del Señor que vendrán de la región de Magog a atacar a Israel, podremos entonces colegir que entonces era toda esa gente de Israel, de Ucrania, de Asia Central, que vendrán entonces sobre Israel, porque ellos son el pueblo de Magog. Gloria a Dios. Bueno. Ahí hay un mapa, ¿no?, donde se muestra la parte de Rusia. Y este Israel, ahí lo estoy señalando con el ratón. eh, Israel, entonces hacia el norte, que es esta zona, pues entonces queda Rusia. Y allá fue donde conquistaron entonces los pueblos, el pueblo de Magog, los descendientes de este Magog, esas regiones. Ahí está, como les digo, Ucrania, está eh, Turmequistán, Afganistán, todos esos pueblos que quedan aquí sobre Asia Central, eh, y que obviamente pues hicieron parte de Rusia en algún momento. Lo que pasa es que Rusia se dividió no hace mucho tiempo y hay varios países ahí alrededor, pero Rusia era toda esa región y todos esos pueblos obviamente entonces descendientes de Magog. Gloria a Dios. Miremos entonces ahora sí las diferencias que hay entre los dos capítulos, aunque ya hemos mencionado varias de ellas, pero vamos a tocarlas aquí ligeramente para darnos cuenta, con esto busco es eso, que nos demos cuenta de que son dos guerras completamente distintas, tanto la que se menciona en Ezequiel como en el Apocalipsis. Veamos las diferencias. En Ezequiel, la batalla de Ezequiel, los ejércitos provienen principalmente del norte e involucran a unas pocas naciones de la tierra. Ya lo leímos allí en Ezequiel 38, donde dice que algunos países del norte, e incluso da el nombre de esos países, ya vamos a ver qué países son, van a venir desde la parte del norte y van a atacar a Israel. Entonces son unas pocas naciones. En Apocalipsis, capítulo 20, versículos 7 al 9, nosotros entonces leímos que dice que entonces vendrán es de los 4 puntos cardinales de la tierra, todo el mundo. Dice, la batalla en Apocalipsis 20 involucra a todas las naciones, por lo que los ejércitos vendrán de todos los lugares. Gran diferencia. En una vendrán un ejército de unos pocos países que vienen del norte. En la otra será de los 4 confines de la tierra. Entonces será una guerra global, mundial en contra de Israel. En la otra serán solo unos pocos países. Primera diferencia. Segunda, en la primera, en la de Ezequiel, no hay ninguna mención de Satanás en el contexto de Ezequiel. Démonos cuenta, y ahí están mencionados los versículos, si ustedes lo quieren leer, ya los leemos, los repasamos, ustedes de pronto recuerdan en Ezequiel 38, donde mencionamos que es el mismo Señor que empuja, ¿no?, a estos pueblos para que lleguen sobre Israel. Mire que el Señor lo que busca es que Israel entre en conciencia, ¿no?, del pecado que están cometiendo, tal y como lo hizo en el tiempo antiguo, en tiempos de David, de Salomón, de Jeroboam, de toda de esa gente. En ese tiempo el Señor los permitía que otros pueblos los dominaran justamente para que Israel tomara conciencia y regresara a buscar al Señor.
En esta primera guerra se menciona eso. Es el Señor el que está permitiendo que esos pueblos lleguen sobre Israel, todo para que Israel cambie, ¿no?, su posesión y regrese nuevamente a esos primeros caminos. En Apocalipsis no. Leímos en Apocalipsis 27 que esa batalla después del milenio, el que la va a liderar es Satanás. Dice que va a ser liberado. Recordemos que Satanás durante el milenio va a estar atado en el lago de fuego. El Señor dice que va a bajar un ángel, lo va a atar y lo va a meter al ángel al lago de fuego. Será liberado al final del milenio y él entonces tomará un ejército y hará batalla contra Israel. Entonces, en este segundo contexto, en el Apocalipsis, en la parte final, en la batalla esa final, será entonces guiados, liderados es por Satanás. Entonces ahí hay otra gran diferencia. Mientras en la primera es un permiso que le puede dar el Señor a otros pueblos para que ataquen Israel, en la segunda es Satanás quien va a atacar a Israel para tratar de exterminarlo. Otra gran diferencia. Miremos una más. Dice en Ezequiel 39, 11 y 12. Voy a leer Ezequiel 39, 11 y 12. Dice, en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y destruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Hamón Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Al final va a ser destruido entonces este príncipe Gog con todos sus ejércitos. Y dice que estarán entonces enterrando muertos, pero imagínense la cantidad de muertos que van a haber sobre esa región, que dice que estarán por 7 meses en tierra y en tierra muerto todos los días, que es la horta tremenda. Y qué cantidad de gente que habrá muerto en esa batalla que nos menciona allí en Ezequiel. Ahora bien, en Apocalipsis, si vamos a Apocalipsis en esa guerra, cuando termine esa batalla de Gog y Magog, Apocalipsis 20, 11 al 15, muestra a ver si lo tengo aquí, lo leemos para que tengamos claridad de ellos. Dice, y subieron de la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el final de la batalla, pero entonces a renglón seguido dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. En esa segunda batalla de Gog y Magog, entonces el Señor baja, los destruye y toma a Satanás, toma al anticristo y los manda a su lugar eterno, donde estarán en tormento y lo demás. Y a los demás dice que entonces los levantará y abrirá los libros y será el juicio. Gran diferencia. En la primera entierran los muertos y duran durante 7 meses. En esta termina la batalla y van de una vez al juicio. Lo cual quiere decir que si fuera la misma batalla, pues no tendría justificación de enterrar los muertos, porque ¿para qué? Si va a haber un juicio, ¿no? Si acaba la batalla va a haber un juicio, pues entonces ¿para qué los van a enterrar? Eso no habría necesidad. Ahí se nota que entonces son dos batallas completamente distintas. En la primera sí, porque va a haber, eso se va a dar antes del milenio, entonces va a haber un periodo aún más de vida y los muertos no se van a levantar ni nada, entonces obviamente necesitan una sepultura. En la segunda no, porque directamente termina esa guerra de Gog y Magog, dice ahí en Apocalipsis 20, y enseguida es el juicio. Entonces no hay necesidad de enterrar gente. Esa es otra gran diferencia. Entonces en la primera, mientras se entierran los muertos, en la segunda no, porque de una vez va a ser el juicio tan pronto termine esa batalla. Otra gran diferencia. Y una final que vimos allí, dice, Dios usa la batalla de Ezequiel, ahí está en 38, para hacer que Israel vuelva hacia el Señor.
leímos esos pasajes, ahí nuevamente los repite Ezequiel 39, 21 al 29 o Ezequiel 38, donde se menciona justamente que el Señor está permitiendo que Israel sea atacado, es pero para poder que ellos regresen o vuelvan nuevamente a los caminos a buscar el Señor. En Apocalipsis, no, porque estamos viviendo el milenio, esto es al final del milenio, entonces el pueblo de Israel ha sido fiel. No necesita entonces ser castigados. Los rebeldes que serán castigados y que no van a tener ya oportunidad de arrepentimiento son los que se unen nuevamente con Satanás en ese periodo final, un periodo chiquito que le van a dar a Satanás para que gobierne. Esos que van a ser infieles van a ser los que van a ser castigados en ese momento. Entonces son las dos batallas completamente distintas. Vemos, hay dos oposiciones, son dos eventos completamente distintos. Ya les digo, los nombres posiblemente se usan iguales, es para demostrar que las características acerca de la desobediencia del ser humano hacia Dios son similares, pero solamente para eso, para mostrar que esos eventos van a ocurrir por una desobediencia del pueblo hacia el Señor, pero no porque los eventos sean el mismo. Gloria a Dios. Miremos el siguiente pasaje para mirar entonces dónde van a ser esas dos batallas. La primera, la que se menciona en Ezequiel 38, aquí tengo este cuadro, ustedes van a ver que al principio se vivió sobre la ley hasta que vino el nacimiento del Señor. Ahí hay una cruz, muerte y nacida, muerte, ¿qué? Nacimiento y muerte del Señor Jesucristo, ahí hay una cruz para representar eso. Antes se vivió sobre la ley, todo lo que fue el tiempo de Moisés, tiempo de Salomón, de David, de los grandes profetas, tiempo de la ley. Vino el nacimiento del Señor, la venida del Espíritu Santo y vivimos este periodo que está aquí, que se llama la gracia, cuando el Espíritu Santo es el que nos gobierna durante este tiempo acá. Cuando termine la gracia acá, en el arrebatamiento de la iglesia, empezará un periodo que se llama la tribulación. Aquí está mencionada la tribulación. Es un periodo de 7 años. Está vaticinado en Apocalipsis, está vaticinado también en Daniel. Se menciona ese tiempo, se menciona que es el de una semana, que es la que nos está haciendo falta. Y luego al concluir esa semana, vendrá el Señor, ahora sí por segunda vez, todo ojo le verá al final de la tribulación. Llegará la guerra de Armagedón, que es donde va a destruir a todos esos pueblos, y empezará el milenio del Señor. Aquí está el milenio del Señor. Ese será el reinado. Al concluir el milenio del Señor, habrá un tiempo, dice allí en Apocalipsis, que Satanás será suelto, un tiempo cortico, que es donde el pueblo se va a rebotar, o la gente se va a rebotar contra el Señor. Satanás se juntará en contra de Israel, y al concluir este pequeño periodo, para derrotarlo definitivamente a Satanás, vendrá esa segunda batalla de Gog y Magog acá, que será la destrucción final, y ahí sí el juicio. Y unos iremos entonces a estar en compañía del Señor y otros verán al lago eterno. ¿Dónde se dan entonces estas dos guerras? La de Ezequiel se cree que se da en este punto, cuando la tribulación haya comenzado, aquí, cuando haya comenzado la tribulación, es decir, la iglesia estará aquí, vendrá el arrebatamiento, posiblemente, algunos dicen que posiblemente la iglesia alcance a vivir algo de esa guerra de Gog y Magog cuando el Señor los arrebate y seguirá la tribulación. Otros dicen que no, que la tribulación será el tiempo completo donde estará la guerra de Magog. Bueno, son posiciones encontradas, pero generalmente se menciona que eso puede estar acá, en el arrebatamiento de la iglesia. Esa es la primera batalla de Gog. Y la segunda, como les digo, entonces se dará aquí, cuando ya será el juicio final. Esa es la última guerra que va a existir, que es la de Gog y Magog, que se menciona en Apocalipsis. Muy bien. Miremos entonces unos pasajes que nos demuestran cómo esta primera batalla, la de Ezequiel, se da en este punto. Que es, y lo expresé cuando leímos el pasaje, que les dije que tuviesen en cuenta que Israel estaba viviendo un periodo de paz. Dice allí la Biblia, de tranquilidad, donde no habían quitado los cerrojos de las puertas, todo lo demás,
porque estaba viviendo un periodo de tranquilidad. Eso nos demuestra que esa batalla se va a dar sobre este sitio. ¿Por qué? Vamos a mirar aquí lo que dice la palabra del Señor. Dice Ezequiel 38:16. Este es cuando va a atacar Gog y Magog. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros, no tienen cerrojos en las puertas para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido entre las naciones, y que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones y para tomar grandes despojos? Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrá de tu lugar, de las regiones del norte, y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo con gran multitud y poderoso ejército. Notemos entonces que cuando va a atacar esa primera batalla de Gog y Magog, el tiempo de Israel estará gozando de una paz impresionante. ¿Cuál es esa paz? Daniel 9:27 nos la menciona, dice, y después de las de 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto es cuando se menciona entonces que es la destrucción de Jerusalén en el año 70 más o menos que se dio, y obviamente la muerte de Jesucristo que se menciona anteriormente. Es el periodo de las 70 semanas de que nos habla Daniel. Como les digo, queda faltando una semana que es la semana del milenio, que es la que del milenio no, sino de la gran tribulación, que es la que se va a cumplir. Dice, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto es donde se tiene que tener en cuenta lo que dice. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Se dice entonces que cuando venga Satanás, cuando venga a reinar sobre la tierra, habrá en ese tiempo de la tribulación, será cuando será arrebatada la iglesia, ese tiempo de tribulación dirá que es un primer tiempo de paz. De hecho, se va a presentar Satanás es como un príncipe de paz dentro de la tierra. Dice que hará pacto y habrá paz dentro del universo. Sin embargo, a la mitad de la semana, dice, hará cesar el sacrificio, y es cuando dará la verdadera cara ese Satanás. ¿Eso cuándo va a pasar? Aquí en la tribulación. Y dice que a mitad de semana se hará cesar ese pacto. Eso nos indica que entonces el mundo estará viviendo una paz, una tranquilidad, gozará de un reinado. ¿Qué es lo que nos está diciendo que cuando viene esta guerra de Gog y Magog? Que Israel está viviendo una paz tranquila, duradera. Dice que no tendrán cerrojos las puertas, ni esto, ni los muros están cubiertos, porque habrá una paz que estará reinando. Por eso, esa situación nos demuestra que ese periodo donde va a haber Gog y Magog, esa primera guerra, será este lugar de la tribulación. Entonces ahí quedamos, esa es una primera guerra, y al final pues la otra nos dice que vendrá una guerra de Gog y Magog y después el juicio. Entonces ahí están definidas los dos eventos que se van a presentar y las dos guerras que son de Gog y Magog. Bien, miremos ahora sí cuáles son los países que están mostrados para ver qué son los que van a atacar el pueblo de Israel. Ezequiel 38 dice Persia. ¿Quién es Persia? Mire, es esta región de acá. Hoy en día ese país, eso lo cambiaron creo como en el año 50, 54, algo así. Le cambiaron el nombre de Persia, se lo cambiaron por Irán. Ese hoy en día es Irán. Entonces toda esa región de Irán es lo que se llama Persia. Dice Persia, Cus. ¿Quién es Cus? Es esta región de aquí, es la región de Etiopía. Toda esta región de aquí es lo que se llama Cus. Y Fud. ¿Quiénes son Fud? Estos países que están aquí, esto es como Libia, que están aquí al lado de Egipto, por este lado, ese es Fud. Con ellos, todos ellos con escudo y yelmo,
Gomer, ese no alcanza a estar aquí, está hacia la parte de arriba, pero está más extendido sobre Alemania. Entonces sería Alemania y todas sus tropas. Y la casa de Tagarma, que son los que vienen de la parte de arriba, Tagarma, de los confines del norte y todas sus tropas y muchos pueblos. Prepárate, apercíbate tú y toda tu multitud que se ha reunido contra ti. Bueno, aquí abajo está la descripción de quiénes son esos países. Persia es el actual Irán. Kuz es Etiopía. Otro país es Fud, que es Libia. Digamos, esos países son mencionados en tiempo de antiguo porque recordemos que eran regiones muy ricas, muy prósperas. Etiopía se cree que tuvo un gran imperio. Hay algunas cosas que demuestran de que fue un dominador tanto como Egipto de toda esa región. Otros países mencionados son Tagarma, que son los turcos o los otomanos que están aquí, el pueblo otomano. Y otro, el que es Gomer, que de acuerdo al Talmud judío es la actual Alemania. Esos son los pueblos que se mencionan entonces y que van a venir. Como les digo, ahí menciona en esa primera batalla unos pueblos que van a venir. En Apocalipsis serán de todos los confines del mundo que vendrán. Miremos otras cositas que quiero ver. Rusia en la profecía. Vamos a mirar por qué Rusia es mencionada y por qué se cree que Rusia va a ser el pueblo que va a atacar a Israel. Ezequiel 38, 1, 3, mira lo que dice. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Masec y Tubal, y profetiza contra él. Estos nombres de pronto a uno no le dicen mucho, ¿no? Cuando escucha estas palabras. Pero cuando ya uno va a un estudio profundo se va dando cuenta de que qué relación tiene tan grande esto. Resulta que ahí dice que le está diciendo, hijo de hombre, pon tu rastro contra la tierra de Magog, príncipe soberano. Resulta que ese príncipe soberano, esa palabra que se usa allá en el original, Ezequiel cuando la escribió, la palabra que usa es Rosh. Esa es la que se traduce como príncipe soberano. Ese Rosh también se traduce como cumbre, como cabeza, como cima. Rosh. De hecho, nosotros mencionamos alguna vez lo de Rosh Hashanah, que es una de las fiestas del Señor. Y esa fiesta lo que significaba era cabeza de año o principio, porque ese Rosh significa es cabeza, el principio. Ese Rosh es el que está mencionado acá y ese traduce también como príncipe soberano, que es la palabra que aparece allá en Ezequiel 38. Entonces, si uno dijera, ya cambiando la terminología y no decir príncipe soberano, sino decir Rosh, entonces diría contra Rosh de Mesec y de Tubal, ¿no? Dice la siguiente palabra, Mesec. Mesec hace referencia a una región de una ciudad que fue fundada por un pueblo eslavo que se llamaba Mushklu. Mushklu. Esa región hoy en día o esa ciudad es Moscú. Ese es Mesec, Moscú. Sino que en un principio fue llamada así, Mushlu. Ahí abajo lo tengo escrito porque no sé, Mushklu. Y que hoy se traduce como Moscú. Y la otra región es la que es Tubal. Y Tubal es la región de los Tolboks, que es una región que está cerca a un río allí que se llama Tobolsk. Es una región. Nuestro hermano Exxon también nos explicaba que es la ciudad, la segunda ciudad más importante que existe en Rusia, que es San Petersburgo, que es el lugar donde se encuentra el parlamento o algo así, por lo que entendí, de Rusia, el gobierno de lo que es de Rusia. Entonces, si nosotros miramos lo que está diciendo allí, dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano que sería Rusia, Mesec que sería Moscú y Tubal que sería San Petersburgo. Entonces, dése cuenta cómo casi que con nombres propios es la profecía. Por eso se sabe que es Rusia, que es el pueblo que va a venir, porque prácticamente lo está diciendo. Ahí abajo lo tengo escrito como nosotros lo podríamos leer. Así dice el Señor, yo estoy contra ti,
o dictador gobernante de Rusia, de Moscú y de San Petersburgo. Dese cuenta que es una traducción casi perfecta de que es la región de Rusia la que se va a ver involucrada en esto. Hablemos entonces otra característica que tiene que ver con Rusia, ¿no? Que es el gobernador que existe hoy en día. Rusia pasó unos años terribles, tremendos. Démonos cuenta que Rusia, con su socialismo, año más o menos 1980, cayó totalmente. Rusia tenía el dominio incluso sobre parte de Europa. Recordemos que Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó dividida en Alemania Oriental y Alemania Occidental. Una era socialista, que era la oriental, dominada por todo lo que era Rusia y el socialismo que se trató de imponer al mando de Stalin después del año 1920 con la guerra de bolchevique. Ellos trataron de dominar lo que fue el mundo completo y eso se fracasó después de muchos años, después de la Guerra Fría de los años 60, 70, en que vivió contra Estados Unidos. Rusia cayó totalmente. Por ahí por el año 80 subió un señor que se llama Mikhail Gorbachev y él trató de imponer lo que se llamó la perestroika, que era tratar de abrir, a tener una apertura hacia el mundo occidental y permitir que la democracia gobernara y ir quitando lo que era la Rusia antigua. De hecho, hizo o permitió que se tumbara el muro, el famoso muro de Berlín, y Alemania se volvió a juntar y dejó de ser socialista. Eso fue un evento increíble y además fue tan tremendo ese evento que demostraba casi que la caída de Rusia totalmente y su socialismo. Ya les digo, al mando de Gorbachev, Rusia tuvo una caída. A él lo sucede a un señor que se llamó Boris Yeltsin. Yeltsin dicen que era un presidente que fue muy bebedor, tomaba mucho licor, era un tipo desorganizado, parece que lo tenían era allí para manejarlo, manipularlo. Sin embargo, duró varios años. Al final, principios del año 2000, él un día llegó y dijo, yo renuncio a esto, salió y se fue y abandonó todo. El señor Boris Yeltsin. Y Rusia estaba en una crisis tremenda. El primer ministro que estaba en ese momento es el que asume la presidencia como interino, que es el señor Vladimir Putin. Es el que asciende. Él llama a comicios para que la gente vote y gana la presidencia con más del 70%. La gente estaba con él. Logró más del 70%. Y es a través de Vladimir Putin que Rusia ha empezado nuevamente a escalar, a escalar, a escalar hasta lo que es hoy en día. Rusia hoy en día ha vuelto a ser un país que está muy alto, dominando nuevamente sobre casi todas las naciones europeas. Lo que manda Rusia, lo que dice Rusia casi que se obedece. Ha logrado el consolidar un gobierno bastante fuerte sobre las regiones asiáticas y europeas, tanto que el mismo pueblo está satisfecho, ya lo han elegido dos veces más. Hubo un mandato que él casi que se autoeligió para durar otros 4 o 6 años, no recuerdo cuánto es el gobierno allí, pero ya lleva más de 20 años en el gobierno. Hace poco, creo que hace como 2 años, hubo nuevamente comicios presidenciales, volvió a ser reelecto con más del 65%, lo cual quiere decir que la gente está muy satisfecha con la labor que está haciendo. Y es que Rusia la ha llevado nuevamente a un lugar muy altísimo. Pero hay que tener en cuenta entonces las características que tiene este señor Vladimir Putin. El nombre Vladimir está compuesto por dos raíces. Vladi, que significa señor, y Mir, que significa mundo. O sea, lo que significaría el nombre de este señor es el señor de este mundo. Qué curioso. Y además, en el nombre, en el idioma eslavo, que son los que poblaron toda esa región, dice que el nombre de Vladimir significa príncipe de paz. Y eso es lo que ha tratado de montar. Recordemos que una de las cosas que viene a mostrar Satanás en un futuro, cuando viene, después del arrebatamiento, viene a dominar el mundo. Satanás lo que ofrece es un mundo de paz y como vimos dice que hace un tratado con los pueblos y demás, diciendo que hay una paz y no sé qué, que al final se va a torcer y todo lo demás. Este señor no podremos asegurar, pero tiene muchas características que están guiándolo sobre ese punto. Bien, eso es todo lo que hemos tenido para hablar acerca de lo que ha sido Gog y Magog durante estos tiempos, durante estas dos batallas que se van a presentar.
mm, hay una preguntita que hice el martes, que dejé por allí, que yo les decía, ¿por qué Israel es tan importante, digamos, para el mundo entero? ¿Por qué siendo una región tan pequeña, un pueblito tan pequeño, todos propendan, ¿no? Por atacar lo que es Israel? Es como si atacasen un país aquí suramericano. ¿Qué tiene ese país que lo hace tan importante? Pues sí, es una región estratégica, pero es que hay regiones que son casi más estratégicas como Turquía. Turquía está en medio de lo que es Europa, Asia y África. Ese está en toda la mitad, en el punto medio de lo que es todos esos territorios. Entonces, digamos, sería como más coherente, digamos, que traten de dominar Turquía para dominar toda la región. Sin embargo, buscan esa allí, un pedacito de tierra y pelean por ello. Y yo les hacía la pregunta, ¿por qué? ¿Qué tiene Israel? Porque la gente lo ataque. ¿Sería la cuestión de la religión? Y de pronto la cuestión de la religión, no, porque al fin y al cabo hay muchos países que, como el hecho del socialismo o de los países socialistas, que la mayoría son ateos, o por el caso de los países de Asia, muchos de esos países tienen como dioses a otro tipo de deidades. Entonces, digamos que no, que el hecho que sea Jehová o que sea esto no querría decir que quieran dominar esa región, porque ¿para qué? Es más, el otro día veíamos algunos documentales con una persona aquí dentro de la casa acerca de Israel y veíamos cómo pasaban esos pueblos de Israel, pueblos que son legendarios, y los mostraban cómo están hoy en día. Y uno miraba todas esas regiones y decíamos, qué cosa tan rara, ¿no? Que esas regiones son solo peñascos, si usted los mira, son desiertos, son tierras áridas. Uno diría, pero ¿qué tiene Israel acaso? Entonces, como para que la miren, ni siquiera se puede sembrar. Es una región que es inhóspita en esas cosas, ¿no? ¿Por qué entonces Israel? ¿Por qué atacar a Israel? ¿Por qué buscar a Israel? Pues resulta que aquí el mundo se mueve a base de la economía y de muchas riquezas que pueden existir. Hoy en día, los países árabes son famosos ¿por qué? Porque ellos tienen mucho petróleo. Si uno mira Qatar, si uno mira los Emiratos Árabes, si uno mira países como Irak, esos países realmente pues no es que tengan mucho que ofrecer, digamos, en términos no sé, de cultura o que sean preponderantes en otras cosas, ¿no? Lo que tienen es petróleo, petróleo por todo lado y entonces se llama justamente el oro negro y por eso ellos son famosos. África, miramos los países africanos, Mozambique, Etiopía, Libia, Sierra Leona, todos esos países africanos, no sé, bueno, ¿por qué entonces no se pelean por un país de esos? Pues simple, allá no hay petróleo, no hay nada que quitarles, hay desierto. Entonces, como no existen riqueza, nada, pues ese continente prácticamente vive abandonado, como, como si no existiese. Los países árabes son famosos y son conocidos y respetados porque tienen petróleo. Si no tuvieran petróleo, seguramente serían como cualquier país africano. No tienen nada, pues no se pelearía nadie por nada. Pues a Israel le acontece exactamente eso. Es un país demasiado rico, pero no en petróleo. Ellos no tienen gran cantidad de grandes reservas de petróleo. ¿Cuál ha sido la crecida de Rusia desde que el señor Vladimir Putin subió a la presidencia? Resulta que Rusia, si ustedes buscan por allí, es el principal productor de gas natural a nivel mundial. Esa es la gran riqueza, pues al lado del petróleo, que tiene Rusia. Rusia exporta gas a casi más a la mitad de Europa. Entonces Rusia se ha aprovechado de eso. Cada que Europa trata de levantar la voz, Rusia dice, ah, no, pues entonces no hay gas. Y así los tiene dominados. Ese ha sido el levantamiento que ha tenido Rusia últimamente. Son dueños de todas las provisiones que existen en gas natural hoy en día. Y Europa, media Europa, se mueve gracias al gas que les está entregando Rusia. Si Rusia llegara a cerrar sus despensas, seguramente Europa tendría una caída pero mortal, terrible. Por eso Rusia los tiene en sus manos hoy en día y eso es lo que ha hecho Vladimir Putin, aprovechar esa situación para poner a Rusia nuevamente a la cabeza.
Pues Israel le descubrieron que tiene uno de los gasoductos más grandes que hay en la Tierra. Es la reserva del futuro, dicen, para el mundo. Ellos no están sacando gas o están llevando gas a un poco de lugares, pero la mayor reserva mundial de gas que existe hoy en día es la de Israel. Por eso esa tierra es tan querida y deseada por todos conquistarla, porque es la reserva mundial en gas que existe. Es una riqueza, o sea, cuando acabe el petróleo, cuando ya no tengamos más petróleo y se acabe eso, la riqueza principal va a ser el gas. Y el país que lo tiene hoy en día es Israel. Por eso esa región es tan importante para el mundo entero, por eso Rusia lo quiere, por eso Estados Unidos mete mano, por eso viene China, le quiere meter mano. Y un día esas guerras de Gog y Magog será eso, por tratar de dominar a Israel. ¿Solamente por qué? Seguramente porque esa gran riqueza va a tratar de ser controlada por esos países. Por eso es que este país es perseguido. Gloria al nombre del Señor. Hemos llegado al final de este estudio. Espero que hayamos entregado una palabra, tener un conocimiento más exacto de lo que es Gog y Magog. Ya le digo, existen muchas diferencias y muchas confusiones sobre lo que es este tipo de situación. Son dos guerras que se van a presentar. eh, Seguramente, como pueblo de Dios, quizá no veamos ninguna de las dos, ¿no? Pero es bueno tener conocimiento acerca de la profecía. Si el Señor la entregó, es bueno conocer por qué se fue entregada, ¿no? Y qué nos puede deparar. Pero al final de todo y como conclusión de todo nos damos cuenta que el Señor es el que tiene la última palabra. Como vimos allá en los primeros pasajes en Ezequiel, el Señor dice que vendrá al final y hará llover fuego y destruirá. Dice que los peces estarán botados sobre los confines de la tierra. Igualmente dice que las aves, dice que habrá tanta mortandad, una pestilencia seguramente porque todos estos elementos pues habrán muerto y dice que hay una pestilencia y una cantidad de cosas tremendas. Nos damos cuenta cómo el poder del Señor sigue siendo grande. Y en la segunda batalla igualmente dice que lloverá fuego y destruirá a Gog y Magog. Al final de cuentas, el Señor es el soberano. Y en eso podemos concluir. Que solamente Él tiene el poder para destruir al mismo ser humano cuando se levanta o al enemigo cuando se levanta guiado por Satanás. Lo mejor que podemos tener nosotros como recompensa es creer siempre en las promesas del Señor, creer que Él es el soberano y que nosotros estamos del lado del ganador. Gloria al nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por descorrernos la palabra, la verdad tuya y mostrárnosla a tus hijos, mi Señor. Dice que cosas serán reveladas solamente a quienes buscan hacia ti. Gracias, mi Señor, por este estudio, Padre bendito. Ponemos tu santa iglesia en tu presencia, mi Señor, para que tú no la descuides, la guíes, mi Señor, siempre bajo el buen camino y que nosotros principalmente aprendamos a conocer de ti, mi Señor, que nos deleitemos en tu verdad, en tu palabra, en tu amor, en tu presencia, mi Señor Jesús. Ponemos esta noche en tus santas manos, todo el resto del fin de semana y pondremos toda nuestra vida, nuestros planes y nuestras esperanzas en ti. Gracias, mi bendito Jesús, por tan grande amor que tú nos muestras. Gracias al Señor y gracias a cada uno de ustedes por haberme acompañado en esta tarde, en este nuevo cafecito. Y será hasta dentro de un mes cuando volveremos con otra enseñanza más. Hasta entonces, y al Señor les bendiga. Gloria al nombre de Jesús.